Buenas tardes, mi nombre es John Jairo Orjuela Lozano, vengo a exponer un artículo de la Universidad Nacional que se llama Germinación de Iscaenum rugosum en respuesta a estímulos ambientales y químicos. Fue un trabajo que se realizó en la Universidad Nacional por Alfredo Jarma, Juan Camilo Arbeláez y Jairo Clavijo. Bueno, listo, entonces nuestra especie del estudio es Iscaenum rugosum, más conocida o conocida vulgarmente como falsa caminadora. Las características de la especie del estudio de la falsa caminadora, bueno, pues es una planta gramínea, el tipo de crecimiento es anual, es una planta C4, lo cual es como esa facilidad de adaptarse a ambientes calurosos, secos, húmedos y también tolera altas intensidades lumínicas. O sea, las plantas C4 se comportan mejor cuando tienen esa alta intensidad lumínica. La causa ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que causa la planta en nuestro cultivo de interés? Entonces, es una planta con alta competitividad en cultivos de arroz, como se mencionaba, si mal no estoy, en Malasia, caña y palma de aceite. Además encontré un artículo en donde nos habla que es una planta hospedera alternante, la cual nos puede hospedar apicularia, es uno de los problemas principales en el arroz, y algunos virus que afectan al arroz, según Pavón en 1983. El objetivo del trabajo. Bueno, el objetivo del trabajo es identificar los principales factores que inciden en la germinación de la falsa caminadora para implementar estrategias de control. O sea, nosotros necesitamos saber cómo atacar a dicha planta, cómo hacer ese control en determinado momento. La metodología empleada. Bueno, la metodología empleada, pues, como ubicación, la metodología se elaboró en el laboratorio de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2005, en el segundo periodo del año. El material de trabajo fue la semilla sexual de la falsa caminadora, proveniente de Nataima, esto es en el municipio del Espinal, Tolima, de Corpo Ica. Se utilizaron diseños experimentales completamente al azar con arreglos factoriales. El material que se utilizó, como lo podemos observar en la imagen, en la A vemos la semilla cariopside, lo que indica que no tiene, es la semilla sin la cubierta, y en la figura B, como se observa, es la espiga como tal. A continuación, ya vamos a empezar con los resultados y con las tablas del artículo. Entonces, como porcentaje de germinación, bueno, principalmente se hizo para cuantificar cuál es el porcentaje que existe de emergencia de la falsa caminadora. La duración fue de 20 días en la cámara de germinación con una humedad relativa del 80% y tenía 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, más o menos a 28 grados centígrados, en donde obtenemos los siguientes resultados. En este eje tenemos el porcentaje de germinación y tenemos los días después de establecido. Entonces, el porcentaje de germinación al tercer día fue de 21,6. Después del tercer día, lo que pasa es que hay un aumento a 60,5, 60, 64 aproximadamente en el día 5 al día 20. Entonces, en ese lapso de tiempo, el porcentaje de germinación tiene como esa estabilidad a medida del tiempo. Ya por otro lado tenemos la curva de inhibición. El propósito es identificar las fases de inhibición de la semilla. Entonces, en el eje Y tenemos los gramos y en el eje X tenemos las horas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se diferencian cuáles fueron las fases de la inhibición de la semilla. Entonces tenemos que de las 0 a las 4 o 5 horas más o menos tenemos la fase 1 de inhibición. La fase 2 empieza a partir de eso hasta las 24 o 25 horas y la fase 3 ya empieza a partir de las 25 horas hasta más de las 120 horas. Niveles de luz. Bueno, para los niveles de luz, primero que todo se confirma que la semilla de falsa caminadora es una especie fotoblástica, ya que responde de manera positiva a los estímulos lumínicos. Como se puede observar en la imagen, como se aprecia, en el eje Y tenemos el porcentaje de germinación y acá tenemos los tratamientos que se indujeron a la semilla. Entonces eso lo hicieron, decían que lo hacían en unas cámaras y lo colocaban con papel celofán para crear los colores. Bueno,
tenemos que, primero que todo, hay diferencia significativa. Tenemos B y tenemos A, ¿no? Diferencia significativa entre rojo y rojo lejano no hay, pero entre el tratamiento testigo, que es el oscuro, y el rojo, sí tenemos, o sea, entre los rojos sí tenemos diferencias significativas, lo cual indica que esto es una semilla fotoplástica que necesita de luz para su germinación. Bueno, ya por otro lado miramos los niveles de temperatura, que es determinar el efecto de temperaturas altas y bajas sobre el porcentaje de germinación. Entonces, ¿qué nos dice acá? Los niveles de temperatura tenemos tres, tenemos 10, 30 y 50 grados Celsius, y tenemos el porcentaje de germinación. Vemos que sí hay diferencia significativa. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Cuando nosotros colocamos la semilla a 10 grados Celsius, vamos a tener un porcentaje de germinación del 25% más o menos. Tenemos nuestra semilla a los 30 grados Celsius, tenemos 41,9% de germinación, y a los 50 grados Celsius tenemos 8,3% de germinación. Lo que nos indica es que cuando hay muy bajas temperaturas o cuando hay muy altas temperaturas se afecta mucho el porcentaje de germinación. El porcentaje de germinación, en este caso el mejor, fue el de más o menos 30 grados centígrados. Como se había realizado en ensayos anteriores, más o menos se estaba incubando en las cámaras de germinación a los 28, 30 grados, entonces es lo más viable para esta semilla. Además, hablan de los tiempos de exposición. Tenemos 4 tiempos de exposición a esos niveles de temperatura, pero en horas. Entonces tenemos a 4 horas, a 8 horas, a 12 horas y a 24 horas. Vemos que a medida del tiempo, entre más horas, el porcentaje de germinación va disminuyendo. Por otro lado, vemos las sustancias metabólicas y reguladoras del crecimiento. Entonces, por este lado tenemos el tratamiento y allí tenemos el porcentaje de germinación. ¿Qué pasa? En este caso, el nitrato de potasio fue el que mejor se nos comportó en respecto al porcentaje de la germinación y tiene diferencia significativa con respecto al testigo, que es solamente agua. Antes, en la universidad habían desarrollado un proyecto que tenía un excelente resultado, que eran las gibberelinas con el urea y el nitrato de potasio. Ese fue el que habían utilizado y han tenido excelentes resultados. En este caso se utilizaron apartes y se utilizaron otros tratamientos de las sustancias metabólicas y reguladoras del crecimiento. Por lo tanto, el nitrato de potasio es el que mejor se comportó frente a este artículo. Ya vemos la escarificación, que es como se le quita la testa a la semilla. Entonces tenemos diferentes. Tenemos que se utilizó ácido sulfúrico al 100%, ácido sulfúrico al 50%, ácido sulfúrico al 25%. Además se realizaron punteaduras, testigo y tenemos la mecánica. Entonces, igualmente tenemos porcentajes de germinación y los tipos de escarificación que se utilizaron. Como observamos, sí hay diferencias significativas porque las letras cambian en cada barra que podemos presentar. Entonces, en la mecánica, que fue la lijada de la semilla durante 5 minutos, con muchísimo cuidado no ir a lastimar el embrión. Eso lo que es hacer la lijada a la semilla para quitarle esa testa que tiene, ¿sí? Entonces, el tipo de escarificación que mejor porcentaje de germinación obtuvo fue la mecánica. Entonces, por eso tenemos la letra A, y en las otras tenemos B, C, D, etc. Entonces, el ácido sulfúrico vemos que es como un inhibidor de la germinación. Vemos que tiene 0%, el 100 y el 50%. Entonces es algo que no se puede utilizar para hacer escarificación en la semilla de la falsa caminadora. Ya como conclusiones, tenemos que la presencia de luz es un factor importante en las semillas fotoblásticas. De allí se puede realizar un control físico para evitar su germinación y que no pueda afectar al cultivo de interés. Lo que se quiere es que nosotros necesitamos saber en qué momento podemos realizar un control físico, como coberturas, mulch, para quitarle esa interacción con la luz y evitar que ella germine. Es como un control que se realiza físicamente. Ya por otra parte tenemos desarrollar investigación frente a malezas que se presenten en el cultivo de interés, con el fin de poder generar estrategias de control específicamente dependiendo de la especie. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que nosotros necesitamos hacer investigaciones con respecto a nuestro cultivo y mirar qué malezas se están presentando. Con respecto a ello, nosotros podemos empezar a manejar controles
de arbences, no solamente químicos, sino alternativos como el ejemplo de las semillas fotoblásticas, que uno les impide la entrada de luz y ellas entonces no van a tener esa germinación. Son cosas que se pueden ir manejando, pero falta muchísima investigación frente a malezas.